Buenos días, chicos, buenas tardes. Aquí en otro video, ¿cierto? En la segunda parte del video que había comenzado en, ¿cierto? El video anterior, por supuesto, ya donde estábamos explicando el tema de las ondas. Ya en el video anterior, ¿cierto? Nosotros vimos la fórmula de que la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda a partir del periodo. Y también vimos que la frecuencia por sí sola, ¿cierto? Es igual al inverso del periodo. En este segundo video vamos a ver la otra fórmula de la rapidez de propagación, ¿cierto? La cual es la longitud por la frecuencia. Y también vamos a ver hacia el final del video, ¿cierto?, cómo calcular el periodo a partir también de la frecuencia. Entonces, igual que en el video anterior, ¿cierto?, partimos registrando cuáles son, ¿cierto?, los datos. Acá nos están dando la longitud de onda, que está en metros, y la frecuencia que está en hertz, como vimos en el video anterior. Entonces, en este caso, nosotros, como dije anteriormente, vamos a registrar, ¿cierto?, lo que son los datos. Tenemos la longitud de onda, ¿verdad?, que es 2,45. Las unidades, como siempre, igual en el video anterior, la vamos a obviar por una cosa de tiempo. Y la frecuencia es 19,84. Recuerden que la frecuencia la vamos a escribir con una F, ¿cierto?, minúscula. ¿Ok? 19, ¿cierto?, 84 Hz. Y lo que nos están pidiendo es la rapidez de propagación. Entonces, dentro de las 4 expresiones que hemos trabajado en clase, ¿verdad?, tenemos que encontrar una que contenga esas 3 características, esas 3 magnitudes que estamos trabajando, tanto la longitud, la frecuencia como la rapidez. Entonces, a diferencia del video anterior, aquí la expresión es un poco más sencilla, porque simplemente la rapidez de propagación, el VP, es igual a la longitud por la frecuencia. Entonces, acá simplemente trabajamos la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? Y hay que ver también nuevamente cuál sería el despeje de la expresión, ¿ya? Como en este caso nos están pidiendo que encontremos la rapidez de propagación, igual que en el video anterior, ya obviamente se encuentra despejado, por lo tanto, ya en ese caso no tendríamos que despejarla, ya estaría despejado y por tanto podemos simplemente reemplazar en la expresión lo que nos entregó el problema. Si nos pidiesen la longitud, habría que despejar. Si nos pidiesen la frecuencia, habría que despejar. En el caso de la rapidez de propagación, no hay que despejarlo, pero yo, como dije en el video anterior, ya se encuentra despejada, entonces ya estamos listos para llegar y calcular. Entonces, pasamos al desarrollo, ¿cierto? ¿Ya? Y en el desarrollo, ¿cierto?, del problema, reemplazamos, ¿cierto?, cuáles son nuestros datos, perdón, del problema, reemplazamos la longitud, que en este caso es 2,45, y lo multiplicamos por la frecuencia, que en este caso es 19,84. Ahora sí, perdón. Ahí sí, 19, ¿verdad?, 84. Obviamente acá tenemos que multiplicar directamente ambos valores, pero la unidad de medida de la rapidez sigue siendo la misma, ya el metros por segundo. Entonces, multiplicamos 2,45, ¿cierto?, por 19,84, eso nos da 48,68, o sea, 608, ¿ya? 48,608, ¿ya? No confundir con el 40.000 porque hay algunas calculadoras, ¿cierto?, que confunden el punto con la coma, así que ojo también con aquello, ¿ya? Entonces acá tenemos 48,608, que es la rapidez, ¿cierto?, de propagación, ¿verdad?, de este sonido en este caso, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el problema también resuelto, ¿cierto? Igual que en el video anterior, datos, las fórmulas hay que despejarlas y después en el desarrollo hacemos el reemplazo, ¿cierto? También hay formas de que ustedes puedan reemplazar directamente en la fórmula, también lo pueden hacer porque al fin y al cabo el orden, ¿cierto?, no hay ningún problema porque siempre tiene que seguir un poco la misma estructura, pero ya podemos obviar las letras de la fórmula y reemplazar directo, sabiendo obviamente la expresión. Pasamos al segundo problema, ¿cierto? Un problema número 6, aquí le coloqué 5, siendo la continuación del anterior, ¿ya? Para que no se confundan, ¿verdad? Uy, bajamos mucho, ahí sí. Acá tenemos que un estudiante de primero medio, ¿cierto?, ya tiene un instrumento musical, lo utiliza y emite un sonido con una frecuencia de 135,72 Hz, y tenemos que se puede propagar con una rapidez de 758,15 metros por segundo. Nos están pidiendo que encontremos la longitud. Se fijan que en este problema también tenemos la frecuencia, por tanto, la expresión que tenemos que utilizar, ¿cierto?, va a ser la misma, solo que en este caso también tenemos que despejar porque nos están pidiendo, ¿verdad?, la longitud.
¿ya? Entonces tenemos que la frecuencia en este problema es 135,72, ¿cierto? Y el VP, ¿cierto? Nuestra rapidez de propagación, ¿verdad? Es de 758,15 metros por segundo. Como dije, las unidades no las vamos a colocar de momento, ¿cierto? En el video, ya la estamos viendo, ¿cierto? En el enunciado que tenemos también en la pantalla, ¿ya? Simplemente para ahorrar tiempo. La longitud, ¿cierto? Es la que nos están pidiendo. Nuestra longitud va a ser nuestra incógnita, nuestra X, ¿cierto? Pasamos a la fórmula nuevamente, ¿verdad? A la fórmula, ahí sí, ¿verdad? Y tenemos la expresión VP, ¿cierto? Rapidez de propagación es igual a la longitud por la frecuencia. Y acá el despeje es un poquito más sencillo que en el anterior, ¿cierto? Donde teníamos el periodo, porque acá simplemente, ¿cierto? Que nos están pidiendo la longitud, ¿verdad? La frecuencia que está multiplicando tiene que pasar dividiendo, ¿ya? Acá el despeje es más sencillo, así que no habríamos problema, ¿cierto?, a hacer el despeje. Entonces, la longitud la dejamos fija, el VP en este caso siempre queda en la parte de arriba, ¿ya? Y la dividimos con la frecuencia. Si me pidiesen, por ejemplo, la frecuencia, el despeje sería el mismo, solamente que abajo quedaría la longitud, como vamos a ver en el siguiente problemita. Entonces, la frecuencia que está multiplicando la pasamos dividiendo porque es la operación contraria a la multiplicación. La longitud ahora quedó despejada, por tanto, ahora podemos hacer el desarrollo, ¿cierto?, del problema. Hacemos nuestro desarrollo, ¿cierto? Y tenemos que la longitud de onda, ¿verdad?, es igual a la rapidez que tenemos en el problema, que es 758, ¿cierto?, 15, y la dividimos en la frecuencia, que es 135,72. ¿Bien? Entonces ahí trabajamos con la calculadora, igual que en el problema anterior, ¿cierto? Y hacemos el desarrollo. Entonces, 758,15 dividido en 135,72, eso nos da 5,58 metros. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, ya el valor también de la longitud de onda. La longitud, ¿cierto?, se mide en metro porque es una magnitud de distancia, ¿cierto? La longitud me permite ver la distancia horizontal de una onda completa, ¿ya? Por tanto, básicamente la longitud de onda me permite medir una onda básicamente. ¿Bien? Entonces, igual, los datos, las fórmulas hay que despejarlas y el procedimiento, siempre con su unidad al final correspondiente, que la longitud de onda, como dije, se mide en metros. ¿Ya? En metros, ahí sí. ¿Ya? Pasamos a otro problemita, el tercero, ¿cierto?, de este video. Vamos a pasar aquí, ¿cierto? Y también tenemos ahora una onda, ¿cierto?, que es emitida de tal manera que su propagación, o su rapidez de propagación, sea 3.760, ¿cierto?, metros por segundo, y nos dan la longitud de onda que es 12 metros, nos piden calcular la frecuencia. Entonces, igual que en el problema anterior, ¿cierto?, tenemos nuestros datos, registramos el VP, que es la rapidez de propagación, 3.760 metros por segundo, ¿cierto? Ahí las unidades ustedes la pueden colocar perfectamente. Y la longitud de onda, ¿cierto?, en este caso es de 12 metros. Acá colocamos simplemente 12, ¿verdad?, por tiempo. Y la frecuencia es nuestra incógnita. Entonces, el despeje en este caso también va a ser muy parecido al anterior, solo que ahora la longitud de onda es la que queda abajo, ¿cierto? Porque la expresión, ¿cierto?, es más lineal, por lo tanto, el despeje es más sencillo de ir realizando. Entonces, la frecuencia es nuestra incógnita, ¿cierto? La vamos a encerrar para que sepan, ¿cierto?, que es la incógnita. Tenemos la frecuencia acá, ¿verdad? Y la longitud que está multiplicando la pasamos dividiendo, ¿cierto? Recuerden que siempre que algo está multiplicando se pasa dividiendo porque es su operación contraria, ¿cierto? Y si está dividiendo, pasa multiplicando, como en el caso del video anterior, ¿cierto?, que vimos el tema del periodo. Entonces, ya que tenemos despejado, ¿cierto?, la expresión, está despejada la frecuencia, hacemos el reemplazo correspondiente, colocamos frecuencia igual a rapidez partido en longitud. Arriba colocamos el valor de la rapidez, que es 3.760, y abajo colocamos, ¿cierto?, el valor de la longitud, que es de 12 metros. Por lo tanto, acá, nuevamente con la calculadora, ¿cierto?, hacemos la división, y en este caso nos da 313,33. Entonces, acá colocamos 313
0,33 y obviamente como hablamos de una frecuencia, hablamos de que esto se mide, ¿cierto?, en hertz. Ahora, alguno podrá decir, claro, ¿solamente el hertz? No, también se puede colocar, ¿cierto?, 1 dividido en segundo, porque también, como es el inverso ya del periodo, también en la unidad podrían colocar 1 dividido en segundo, también pueden colocarlo así, ¿ya? Lo más frecuente de colocar, ¿cierto? Lo más característico es colocar el hertz, ya que es la unidad de la frecuencia, ¿ya? Pero si alguien coloca 1 partido en segundo o 1 dividido en segundo, también está correcto dentro de la unidad de medida. Entonces, igual, tenemos, ¿cierto?, 2 datos y encontramos un tercero. Igual que en el video anterior, hicimos 3 problemas con la expresión de la rapidez. Acá también hicimos 3 problemas, con la rapidez de propagación. Pasamos al último problema de este video, ¿cierto?, para cerrar ya esta parte, ¿verdad? Y acá en este problemita, ¿cierto?, como lo dije en el video anterior, nos van a dar la frecuencia y hay que calcular el periodo. Entonces, acá también tenemos solamente un dato, que en este caso es la frecuencia. También la expresión para ese caso también ya está dada, es muy parecida a la expresión del último problema del video anterior, solamente que ahora es la frecuencia la que queda abajo del 1, ¿ya? En este caso la frecuencia es 0,019, ¿cierto? Y nuestra fórmula para este caso, ¿cierto?, también es más simplecita, ¿cierto? El periodo es igual a 1 dividido en la frecuencia. Entonces acá simplemente estamos, ¿cierto?, ya en condiciones de reemplazar, ¿verdad? Aquí frecuencia, fórmula, ¿verdad? Ahí sí. ¿Cierto? El periodo es 1 partido en la frecuencia porque también, así como la frecuencia es el inverso del periodo, el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, siempre que nos entreguen solamente un dato, en este caso del periodo o la frecuencia, siempre hay que hacer 1 dividido en ese dato para encontrar, obviamente, el valor que estamos encontrando. O sea, que estamos buscando en este caso que nos están pidiendo. Entonces, en este problema hacemos 1 dividido en 0,019 y vamos a encontrar el periodo que nos están pidiendo en el ejercicio. 1 dividido en 0,019, eso nos da 52,63. 52, ¿verdad?, 63, y la unidad del periodo, ¿cierto?, como es un tiempo, ¿verdad?, se mide en segundo. Una S minúscula ahí, no me salió muy bien la S, pero ya es en segundo, ¿cierto?, el periodo. Entonces, un solo dato, una sola fórmula, ¿cierto?, un solo reemplazo y encontrar, obviamente, el valor que están pidiendo en el enunciado. Entonces, si se fijan en estos 2 videos, ¿cierto?, el video anterior como este, vimos 8 ejercicios, ¿ya?, que son 8 problemas tipo que uno siempre pregunta en esta parte de onda, ¿cierto? Los 3 de rapidez de propagación con el periodo, los 3 de rapidez de propagación con la frecuencia, y tanto la frecuencia sola y el periodo también solo. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de problemas, ¿cierto?, que les acabo de explicar, ¿verdad?, para que puedan, ¿cierto?, ir trabajando también con alguna guía, alguna prueba, ¿cierto?, que quieran ir trabajando, ¿cierto?, para avanzar, ¿verdad?, en los contenidos. Así que cualquier duda, obviamente, dejarlo acá abajo en los comentarios, ¿cierto?, ¿ya? Y nos estaremos viendo en otra oportunidad, en otro video. Recuerden recomendar el video si esto se lo quieren recomendar, suscribirse también si lo quieren hacer para que sepan cuándo voy a subir otro video más acerca también de algún ejercicio, ¿ya? Así que eso, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén bien y hasta la próxima. Adiós.